Amén. Ok. Dios les bendiga. Como discípulos, para poder traspasar este evangelio a nuestra próxima generación, eh, nuestra prioridad debe ser el evangelio de Cristo. Si no es nuestra prioridad, entonces vamos a traspasar otras cosas como prioridades. Leamos, por favor, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 3, por favor. Amén. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Ok, aquí voy a tratar de ser muy, voy a tratar de transmitir esta corta enseñanza que les voy a dar ahora con mucha claridad sobre el por qué Pablo circuncida a Timoteo, ¿sí? Pablo quería que Timoteo lo acompañara y lo tomó, lo circuncidó eh, por los judíos que estaban en esos lugares porque todos sabían que su padre era griego, el papá de Pablo, de Timoteo. Entonces el apóstol Pablo lleva a Timoteo con él al siguiente campo de misiones para entrenarlo como discípulo. Sin embargo, antes de ir, lo que hace es, le dice, Timoteo, te tengo que circuncidar. Por ejemplo, aquí el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, explica que esto se hizo debido a los judíos de esa región. ¿Sí? Así que la circuncisión en esa región estaba vinculada con la salvación. Leamos Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2 para que se den cuenta cómo era esa región y cómo las personas veían el Evangelio. Lo veían de una manera diferente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. Entonces, démonos cuenta que la salvación para estas personas que habían abrazado, estos eran unos antiguos fariseos que habían abrazado el Evangelio, pero para ellos también tenían que hacerse la circuncisión, porque si no, no consideraban a una persona que fuera salva. Allí hubo una gran contienda, una gran discusión y contienda, dice la palabra, dice que no fue pequeña, ¿sí? En contra de estas personas. Así que ellos lo que hicieron fue empezar a ir hacia otros lugares, confirmando la vida de los gentiles. Pero ¿hacia dónde quiero ir yo con todo esto? El punto es de que nosotros tenemos que abrazar solo el Evangelio, no el Evangelio y algo más. Presten mucha atención porque es que si esto no se concluye en nuestra vida, a todo le vamos a decir amén. Y cualquier cosa emocional que nos traigan, cualquier cosa emocional que nos brinden, entonces le vamos a decir amén. Así que estos eran hombres antiguos que habían abrazado el Evangelio, pero su pensamiento todavía era un pensamiento de legalismo, ¿sí? Y querían imponer, ese es el punto, querían imponer, ¿sí? A los creyentes, e inclusive a los gentiles, que se debían circuncidar. Si querían, como, si tú quieres ser parte del movimiento que yo tengo, entonces tienes que hacer esto. Si tú quieres ser salvo realmente, entonces tienes que hacer esto. No sé si te has encontrado con personas que te dicen,
Si tú no te bautizaste en el nombre de Jesús, no eres del pueblo de Dios, o no eres de nuestros hermanos, o no eres de esto y esto, porque no te bautizaste en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, hablaba, y de esto era que se sentía maravillado de que el Señor Jesucristo, pues cuando Él vino a la tierra, Él nunca anduvo en ese movimiento. Bueno, si tú quieres caminar conmigo, debes circuncidarte. Si tú quieres caminar, no, Él no andaba en eso. Y Pablo, esto es lo que lo maravillaba de cómo las personas estaban traspasando ahora a sus próximas generaciones un evangelio totalmente diferente. Leámoslo, por favor. Bueno, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Entonces, Pablo estaba totalmente en desacuerdo de que se estuviera cambiando el evangelio de Cristo, que había sido dado por la gracia de Dios. No había sido dado que si me circuncido o no me circuncido, que si me pongo esta ropa o no me pongo esta ropa. No, fue por la gracia de Cristo. Y hoy las iglesias, muchas iglesias están encerradas, es en haz esto y haz esto y haz esto, y entonces ya realmente estás salvo. Si no muestras esto, entonces no estás salvo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, después de que se sentía maravillado de que las personas hubieran cambiado el evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente? Dijo, yo me voy a mantener en lo que Cristo me enseñó. Soy un siervo de Cristo, leámoslo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, él sabía muy bien a qué debía aferrarse. Y lo que estaba sucediendo ahí en esos capítulo 15, ¿sí? Era una contienda bastante fuerte, como dicen, no pequeña, porque para ellos la circuncisión también era parte de la salvación, ¿sí? Entonces, en ese momento, representantes de la iglesia de Antioquía, incluidos Pablo y Bernabé, fueron a Jerusalén y testificaron el evangelio. Y cuando ellos estaban predicando el evangelio de Jesucristo, los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron la salvación. ¿Y por qué sucedió ese acontecimiento? Para demostrar que la idea de que la salvación dependía de la circuncisión era una doctrina falsa. Es decir, de que la salvación no dependía de que ellos fueran circuncidados, sino que la salvación dependía, era de la gracia del Señor Jesucristo, por fe. Entonces, por lo tanto, incluyeron que la salvación se obtiene solo a través de Jesucristo, no a través de las obras de la ley. ¿Estamos aquí todos? Apaguen el micrófono, por favor. ¿Ya? Entonces, nosotros como discípulos de Cristo, si queremos traspasar bien el pacto a nuestras próximas generaciones, debemos conocer muy bien la vida del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesús dijo unas palabras muy importantes. Dijo, la doctrina que yo tengo no es mi doctrina, sino es la doctrina de mi Padre. Entonces, así nosotros tenemos que ser. Tenemos que tener la doctrina bien definida, una doctrina muy limpia, una doctrina conforme a la voluntad del Padre. Juan capítulo 7, versículo 16. Esa es la doctrina que nosotros debemos tener, solo la del Padre. Amén. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió a mí. Debemos conocer muy bien cuál es la doctrina del Padre. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, ellos perseveraban, era en la doctrina del Señor Jesucristo, que fue la doctrina que aprendieron los apóstoles. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, estas personas de Hechos capítulo 15 querían imponer la circuncisión para que las personas se salvaran, y viene ese acontecimiento donde Pablo predica a los gentiles y estaban allí, fueron llenos del Espíritu Santo, y eso hizo que esa doctrina se viera como la doctrina que es falsa, es decir, de que no era por la circuncisión, sino que era por la gracia. Ahora,
cuando hablamos de Pablo mandando a circuncidar a Timoteo, aquí ese es el punto que yo quiero que veamos con mucha profundidad. Resulta que Pablo tiene una discusión con los judíos porque se estaban circuncidando, porque decían el evangelio y la circuncisión te salvan. Y tiene una discusión tan fuerte, pero después Pablo le dice a Timoteo, te tienes que circuncidar. O sea, por lo que él había peleado y discutido, ahora le estaba diciendo a Timoteo, te tienes que circuncidar. Pero aquí hay un pensamiento totalmente diferente. Por eso es importante que lo que hacemos sea por el evangelio. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que se tiene que circuncidar? La misma escritura lo muestra, es porque Pablo iba a llevar a Timoteo a una zona donde aún no conocían el evangelio. En pocas palabras, estaba pensando en aquellos con una fe que no se centraba en Cristo, así que quería mucho que también recibieran el evangelio. Y cuando ustedes miran las cartas de las epístolas de Pablo, es una corriente espiritual continua, no es una corriente espiritual como que se detiene, no, es continua y siempre de frente, de frente, de frente, de frente. Si tengo que hacerme judío, me hago judío. Si tengo que hacerme gentil, me hago gentil, pero siempre de frente. Entonces, cuando se miran las cartas de Pablo, hay una corriente continua. Pablo siempre, siempre, siempre en esta corriente continua priorizaba el evangelio del Señor Jesucristo. Y siempre priorizaba sus decisiones y acciones sobre lo que era beneficioso para el evangelio de Cristo. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 14 al 19. Amén. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Amén. Le sigue leyendo, por favor. Ahí viene un punto muy importante, lo que estaba sucediendo con Timoteo y con Pablo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin la ley, como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces vemos que Pablo manda a circuncidar. Primero tiene la discusión en Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. No se circunciden, eso no salva, eso no salva, eso no salva. Pero a Timoteo le estaba enseñando, priorice el evangelio, Timoteo. Siempre priorice el evangelio. Si te tienes que volver judío sin guardar la ley, pues vamos y te circuncido porque nos vamos para una región donde allá ninguno conoce el evangelio y para que no te critiquen ni te juzguen, pues te circuncidas, pero vamos a predicar el evangelio. Entonces, estas fueron las enseñanzas que el apóstol Pablo le dio a Timoteo para traspasar ese pacto de Cristo a esa próxima generación. Pero no solamente se lo dio con palabra, sino también se lo dio con sus propios hechos.
Así que Pablo hizo todo lo que tenía que hacer por el evangelio. Mandó a circuncidar a Timoteo por causa del evangelio y tomó decisiones también por el evangelio. Había dado a Timoteo, lo había hecho circuncidar para predicar el evangelio a los judíos. Pablo tenía la mentalidad de priorizar siempre el evangelio y esto es lo que Timoteo siempre vio en Pablo. Así que, mis hermanos, vamos a culminar en este momento con esta enseñanza, porque yo tengo que alistarme para salir ahorita. Vamos a ir a recoger a la comitiva que viene de Corea, sí, pero antes vamos a hacer un foro eh, sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. Estamos hablando sobre cómo traspasar el evangelio a nuestra próxima generación y cómo fue Pablo con Timoteo. Les voy a dejar para hoy, de tarea para hoy, y mañana me muestran esa tarea. Eh, Lean, por favor, en el libro de los Hechos, todas las partes donde se encuentra Pablo con Timoteo, todo lo que tenía que ver entre Pablo y Timoteo. Y mañana voy a estar haciendo algunas preguntas a algunas personas y sacan sus apuntes y me dicen qué encontraron sobre Pablo y Timoteo, porque la clase de hoy es traspasar el evangelio a nuestra próxima generación. Y vimos cómo Pablo le enseñó a Timoteo a priorizar siempre el evangelio. Pablo le enseñó a Timoteo de que podemos padecer persecución, podemos hasta ser muertos, pero de todo nos libra el Señor, de todo nos libra el Señor. Amén. Quiero escuchar el